En los textos no literarios vamos a encontrar que según el propósito comunicativo y el público al que se dirijan, el tratamiento de los temas y la exposición de la información tendrá unas características diferentes, que podemos identificar, por ejemplo, en el grado de objetividad o subjetividad con el que se presente la información, el tipo de lenguaje que se utilice, sea técnico, dirigido a un público especializado, o más sencillo cuando se dirige a un público general. Dependiendo del público al que se dirija, también podremos ver diferentes niveles de profundidad o detalle con el que se tratan los temas. Es diferente, por ejemplo, el tipo de información que se publica en una noticia dirigida a todos los habitantes de una ciudad que la que se orienta a un público especializado, y entonces el texto necesitará exponer más información que se refiere a elementos más complejos del tema o situación concreta. O podemos encontrar el uso de diferentes modalizadores que nos van a indicar el grado de certidumbre, por ejemplo, con que se cuenta para sustentar determinada información, o la valoración personal que tiene el emisor de un hecho o dato que expone. Revisemos este ejemplo de un texto expositivo. Es un texto sobre la teoría del caos. Se explica qué es en el primer párrafo. En el segundo se explica su origen y se detallan sus características. Y en el tercero se muestra cómo se ven afectados los seres vivos por este fenómeno y las estrategias que utilizan para contrarrestarlo. No encontramos el uso de modalizadores, es decir, de expresiones que nos permitan ver si la valoración del autor es positiva o negativa frente a un aspecto o información determinada que incluya en su exposición. Los modalizadores que usa se refieren más bien al grado de veracidad o de posibilidad de los hechos que presenta o a las expectativas que se desprenden de esas afirmaciones que hace. Podemos decir entonces que es un texto objetivo, que busca explicar en qué consiste la teoría del caos. La intención del emisor de un texto se evidencia entonces en el uso que haga al presentar la información de diferentes recursos para acercarse al lector o buscar una conexión con él. Estos recursos pueden ser lingüísticos, es decir, relacionados con las palabras que usa el emisor para expresarse, y entre ellos podemos encontrar las expresiones coloquiales, que estarán enmarcadas dentro de lo que el emisor espera que su lector comprenda, según la comunidad a la que pertenezca, los usos regionales de la lengua o el grado de informalidad que se quiera imprimir al texto. Otra forma es usar enumeraciones, en las que se reúnen elementos según determinada categoría o función, por ejemplo, o incluir extranjerismos y palabras de otros idiomas para referirse a conceptos que no tienen una traducción exacta o cuyo uso se ha popularizado de manera suficiente para que se comprenda el sentido en otros idiomas. O podemos encontrar palabras que nos indiquen la valoración que hace el emisor de las ideas o de la información que está presentando. Por ejemplo, agregando adjetivos positivos o negativos a lo que va mencionando, o adverbios que denoten una forma de interpretar los hechos, o locuciones adverbiales que establezcan relaciones lógicas o necesarias entre los diferentes enunciados. Identifiquemos estos recursos en este ejemplo, en un texto expositivo, esta vez de una receta, de un plato típico colombiano. El emisor utiliza algunas expresiones cuyo sentido no es literal, sino que se comprende en un contexto más coloquial. Y entendemos que, por ejemplo, las papas desatadas no es que hayan sido despojadas de una cuerda, ni que la velocidad del fuego puede disminuirse, sino que entendemos el sentido en el que se utilizan estas palabras. También encontramos la numeración de los ingredientes necesarios para preparar un ajiaco, cebolla, sal, papas, etc. También encontramos algunos adjetivos que nos permiten conocer la valoración que se hace de este plato, como que tiene un exquisito sabor o que genera una sensación particular. Y a continuación encontramos otro recurso que sirve para establecer una comunicación más cercana con los lectores, y es el uso de figuras retóricas, en este caso de una analogía, con la que el emisor espera que el lector pueda conectarse y traer a su memoria las sopas que solo le hace su mamá. Otras figuras retóricas que encontramos frecuentemente son las anáforas y las preguntas retóricas. Estos recursos hacen un uso no literal de las palabras y llaman la atención sobre elementos implícitos de la exposición o de la argumentación, según sea el caso. Además de verificar el orden y la coherencia de un texto no literario, sea expositivo o argumentativo, otro aspecto que conviene tener en cuenta para la interpretación de estos textos es su validez, es decir, que el objetivo planteado en el texto corresponda con la información que éste proporciona, que responda a ese objetivo de manera suficiente. Esta validez se relaciona directamente con la pertinencia de las fuentes que se utilicen para construir un texto determinado, los documentos o testimonios o información en la que nos basemos,
o para proponer un razonamiento o una conclusión específica en el caso de los textos argumentativos, que vamos a encontrar diferentes tipos de argumentación. Es común encontrar fallas en la argumentación, que nos llevan a sacar conclusiones equivocadas o a sustentar las ideas en argumentaciones inválidas. Esto es lo que se conoce como las falacias argumentativas, y es muy importante reconocerlas para hacer una evaluación adecuada de los razonamientos que se nos presentan y hacer una lectura crítica de los textos. Algunas de las falacias más comunes son la descalificación personal, en la que en lugar de refutar la idea o el argumento, se ataca a la persona que lo enuncia; las exageraciones, en las que un argumento es llevado hasta el absurdo con la intención de mostrar su invalidez, y entonces al distorsionar el contexto y las proporciones de una idea, se puede hacer que ésta parezca falsa. La distorsión por la exageración puede hacer parecer que falta el sentido en un razonamiento determinado, sin que sea así necesariamente. O el uso de estereotipos es otra falacia argumentativa muy frecuente, que consiste en simplificar a tal punto la idea que tenemos de algo o de alguien que pierde totalmente el sentido. Partiendo de una idea común, que puede ser fácilmente reconocible para el lector, se obtienen conclusiones que pueden obedecer más bien a un prejuicio que a un razonamiento lógico suficientemente válido. Si bien es cierto que es posible hacer generalizaciones a partir de una serie de datos particulares en determinada situación o contexto, y que de hecho este es un ejercicio de razonamiento muy útil, por ejemplo en el ámbito científico, muchas veces estas generalizaciones no cuentan con las razones suficientes para que puedan considerarse como tales. A veces encontramos que, con base en un hecho particular o una característica puntual, se extraen conclusiones generales acerca de todos los hechos o características similares, sin que haya razones suficientes para establecer esta generalización. Otra falacia argumentativa muy frecuente es la apelación a la autoridad, en la que se sigue el argumento de una persona, no por la validez o contundencia que encontramos en el argumento mismo, sino porque la persona que lo enuncia goza de una alta credibilidad o es una autoridad en el tema. Esta es una suerte de versión opuesta de la falacia de descalificación personal, que sin embargo cae en el mismo error, y es que en lugar de evaluar el argumento, se opta por aceptarlo o rechazarlo según quien lo enuncie. Es cierto que en muchos temas es importante acudir a las personas que tienen mayor conocimiento o dominio sobre ellos. En este sentido, es importante que sean reconocidos como una autoridad. Pero aún frente a estas ideas debemos prestar atención y leer críticamente, especialmente si la persona o institución a la que se le atribuye el argumento es una autoridad en un tema o disciplina diferente a la que se está tratando. Es sin duda mucho más enriquecedor que aceptar o refutar obedientemente lo que se nos indica u ordena. Revisemos este ejemplo y busquemos las falacias argumentativas en las que pueda caer. La tesis que defiende este texto es que Vistas de la Oca es un excelente lugar, muy seguro para pasar las vacaciones, y para convencernos de ello, el emisor utiliza diferentes recursos. Por ejemplo, adjetivos que llaman la atención sobre las características sobresalientes de ese lugar, que es el más hermoso, tranquilo y seguro, o la comparación que le permite decir que sus playas son superiores a las de cualquier parte del mundo, o que tiene un clima paradisíaco, etc. En el segundo párrafo, vemos que el texto quiere confrontar un argumento que podría ser contrario a la tesis, de que Vistas de la Oca es un lugar muy seguro y apropiado para el turismo. Y es que en el periódico se insinuó que era un lugar peligroso. La falacia argumentativa que encontramos aquí es que ese argumento no se refuta en su contenido, sino que en lugar de ello se busca desacreditar a los dueños del periódico, afirmando que son sus simpatías con grupos que se oponen al turismo la razón por la que se dijo en el periódico que era peligroso. Para complementar esta idea, se menciona al director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, cuya opinión es que no hay lugar más seguro que este. Aquí encontramos una falla argumentativa en la apelación a una autoridad que, primero, dado que es profesor de la Facultad de Medicina, no es especialista en seguridad, que es el tema del que se trata, y además el texto dice que va de pesca cada 2 o 3 años, es decir, no permanece o visita el lugar con la frecuencia necesaria como para que pueda decirse que conoce la situación y pueda saber qué tan peligroso o qué tan seguro es. Finalmente, en el tercer párrafo, vemos que se hace una generalización sin aportar los datos o la información suficiente para que podamos acordar en su validez. La gente del oeste comprende un grupo muy grande de personas, y de todas ellas se nos dice que tienen una hospitalidad genuina y que por tanto se garantiza una estadía agradable. Sin embargo, no hay ningún sustento para esta afirmación ni posibilidad de comprobar la validez de esta generalización.